vamos a hablar de rinosinusitis en pediatría y como hemos estado haciendo a lo largo del curso, basados en las nuevas guías EPOS de la Academia Europea de Alergia e Inmunología sobre lo más actual que hay en este tema tan controversial. En primer lugar, vamos a comenzar con algunos tips que tienen los niños y que nos hacen poder definir qué es una rinosinusitis aguda en pediatría. El primero es el comienzo súbito, con dos o más síntomas de los que vamos a continuación a nombrar. El niño debe necesariamente presentar bloqueo nasal, obstrucción, congestión, la nariz tapada, o rinorrea, que son los dos síntomas más comunes que suelen presentar. Pero no habría que dejar de lado un síntoma que es muy importante y es muy frecuente, que es la tos. Es una tos diurna que permanentemente durante el día le va perturbando la calidad de vida al niño y que se exacerba bastante durante el sueño. Este cuadro tiene que estar presente al menos en un periodo de menos de 12 semanas y si hay periodos asintomáticos entre los periodos sintomáticos del paciente, la podemos definir como una rinosinusitis aguda recurrente. Lo que necesita siempre como recomendación de EPOS es la validación presencial o telefónica, razón por la cual el llamado telefónico posterior a la consulta o si fue una teleconsulta en estas épocas de COVID es indispensable. Este es un tema y un gráfico que es muy importante. Acá hay dos partes de la diapositiva que son claves a mi entender como otorrino para que podamos entender como médicos generalistas el proceso. El primero, el que tienen ustedes a su derecha, es entender que los niños no tienen todos los senos paranasales como nosotros. Alrededor del año o menos del año, el único seno que se ha desarrollado son los senos etmoidales anteriores, razón por la cual, un ejemplo clásico, no tiene ningún sentido pedir, por ejemplo, una radiografía simple de cráneo porque no tiene senos, entonces no vamos a encontrar nada y muchas veces lo que nos va a generar es una gran confusión, no va a haber senos maxilares y no va a haber senos frontales, por ejemplo. Recién alrededor de los 5, 6, 7 años vamos a tener unos senos maxilares presentes, importantes, que puedan en la imagen al menos verse y demostrar alguna ocupación al menos. Y finalmente recién alrededor de los 10 años van a aparecer los senos más tardíos en neumatizarse, que son los frontales y el esfenoidal. El esfenoidal alrededor de 14 o 15 años incluso puede llegar recién a neumatizarse y hacerse presente. Teniendo en cuenta este detalle que no es menor, vamos a ver cómo es el recorrido de un niño con su sintomatología de acuerdo al tiempo de evolución. Cuando cualquier niño empieza con síntomas, esos 2 de 3 que les mencioné, supongamos el bloqueo nasal y la rinorrea, empieza con esos síntomas rápidamente, en 1 o 2 días, estamos hablando de un resfrío común y no hay que buscar más cosas raras porque no las hay. Entonces, aumenta rápidamente sintomatología, que luego de 2 o 3 días de mucha sintomatología, como si hiciera un pico, empieza a disminuir. Cuando empieza a disminuir es el resfrío común que se agota solo, se autolimita alrededor de los 7, 8, a lo sumo 10 días. Y el paciente no tiene más nada. Posiblemente el síntoma que más perdure en esta historia, si lo hubo, fue la tos. ¿De acuerdo? Pero muchos de estos pacientes, cuando empiezan la descendente sintomatológica alrededor del cuarto o quinto día, pueden tener un estacionamiento de la sintomatología, que es esta curva que habla de síntomas persistentes después de los 10 días, o un incremento marcado después del quinto día. Si tenemos un incremento marcado después de los 5 días, estamos francamente en presencia de una sinusitis aguda bacteriana o potencialmente bacteriana, en donde va a haber algunos signos que nos van a indicar que esto empeoró a los que ya veníamos teniendo. Y es claramente la presencia de fiebre, una fiebre habitualmente por encima de 38 grados centígrados, lo que los americanos y los europeos llaman la doble enfermedad, porque en realidad tuvieron una y volvieron a caer. La presencia de enfermedad unilateral es para por lo menos pedir imágenes.
dolor muy severo, sensación de presión muy marcada en la cara. Y entonces todos estos síntomas hacen que yo tenga la sensación que ese niño se sobreinfectó o tuvo una doble enfermedad. Ahora, si los síntomas perduran, son persistentes después de los 10 días, estamos hablando también de una rinosinusitis bacteriana posiblemente, pero en este caso la rinosinusitis bacteriana es de una menor cuantía y posiblemente no presente estos síntomas que les estoy mencionando aquí como signos de reagudización marcada. Es un poco más leve porque los síntomas son de menor amplitud o menor agresividad y no más que eso. Todos estos cuadros habitualmente terminan con antibiótico-terapia, mientras que el resfrío común, como ustedes bien saben, no. Esta sería una de las grandes diferencias. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que un niño haga rinosinusitis agudas o haga rinosinusitis agudas recurrentes? Lo que dijimos, se cura, anda bien, un periodo asintomático y vuelve a la misma historia. Y hay tres que son irremediablemente, casi diría, presentes en la inmensa mayoría de los pacientes. El primero es que son fumadores pasivos. Y este no es un tema menor, es un tema recurrente, pero parece que los padres no llegamos a entender cuán importante es tener un fumador en la casa, ¿no? El cigarrillo lo que hace sencillamente es disminuir el barrido mucociliar hasta eliminarlo a veces según el consumo y eso hace que nuestro sistema de barrera de mucosa no funcione, por lo tanto el rinovirus se haga un festín en nuestra mucosa nasal. El segundo es la presencia de adenoiditis. Esto es muy importante sobre todo para los pediatras, que son los que ven estos niños. ¿Por qué? Porque la adenoiditis lo único que hace es bloquear el paso de la ventilación nasal principalmente y ahí se convierte en un reservorio bacteriológico o microbiológico, mejor dicho, que va regando los oídos de gérmenes, otitis medias a repetición, va regando toda la vía respiratoria, senos, rinofaringe, amígdalas, anillo linfático de Valdés. Y finalmente, el reflujo gastroesofágico, que muchas veces o no lo tenemos en cuenta o no nos acordamos que puede llegar a dar estos síntomas. El reflujo es muy frecuente causa de rinosinusitis a repetición agudas cuando los niños son muy pequeños. Eso ténganlo presente porque ese reflujo ácido, como yo bien digo, ese oleaje ácido que va sobre la mucosa predispone a que esa mucosa viva enferma. La clasificación de EPOS no cambia para niños ni para adultos y recuerden que EPOS clasifica, mejor dicho, Grayson, que es el que hace la clasificación, las divide en primaria y secundaria. Las primarias las divide a su vez en unilaterales o bilaterales, que es lo mismo localizadas o difusas, y de acuerdo respondan o no al patrón de reactividad de tipo 2, o sea, un mecanismo, un patrón de respuesta inmunológica TH2, las divide en un endotipo que será HT2 o no HT2. En ese caso, lo que vamos a tener en el típico caso de una respuesta inmunológica de tipo 2 es la rinitis alérgica fúngica, que es realmente rara en los niños, por suerte, sí es más frecuente en los adultos, y en una no tipo 2 vamos a tener la sinusitis aislada, que habitualmente puede corresponderse, si es primaria, a algún defecto en la estructura nasal del niño. Un gran golpe que le haya llevado a una obstrucción producto de una gran desviación septal, una hipertrofia del cornete unilateral, un cornete bulloso o lo que fuera. En el caso de las bilaterales, cuando hablamos de esta mediada por un mecanismo T-helper 2, estamos hablando de dos grandes grupos que son las alérgicas y las polipoideas. ¿Y por qué digo dos grandes grupos? Porque saben ustedes perfectamente bien que la alérgica no es predisposición única para la poliposis nasal. En un niño, si hay poliposis, debo descartar una fibrosis quística porque es la primera asociación en el niño. En el adulto no. En el niño sí. Y también se suman las eosinofílicas,
estaría la polipodia sin duda. Y finalmente las que no tienen un mecanismo de tipo 2 son las sinusitis no eosinofílicas de la línea media. Cuando son secundarias, su palabra lo indica, son secundarias a otra patología. En las unilaterales, claramente la patología más frecuente son las sinusitis de origen odontógeno en los niños. En el niño muy pequeño es muy raro porque recién está con su dentición. En el niño casi adolescente es donde puede presentarse por alguna maniobra odontogénica o algún problema odontogénico en el maxilar superior, alguna sinusitis de ese tipo. Y después tenemos la tumoral unilateral, que realmente, por suerte, es muy rara en los niños, y la fúngica. Mientras que en las difusas secundarias, o sea, las bilaterales, de factor mecánico ya se las mencioné, es la fibrosis quística, pero siempre que aparezca un pólipo, tengan la precaución de hacer al menos un test de sudor. Y las disquinesias, que también son realmente muy raras. Las inflamatorias, tenemos todas las granulomatosis de la línea media, que ustedes pueden llegar a conocer, Church-Strauss, Wegener, etcétera, etcétera. Y las productos de una inmunidad alterada, todas las que sean de inmunodeficiencia. Como ustedes están viendo, estamos hablando de causas raras de enfermedad sinusal. Y llegamos al tema que más nos interesa a nosotros como médicos generalistas, porque es difícil que se nos escape un diagnóstico de sinusitis aguda, porque una sinusitis aguda se diagnostica con la clínica, no necesito ni siquiera pedir una mísera radiografía de senos paranasales porque no lo justifica, sí justifica solamente tener presente la clínica del paciente. Con clínica del paciente, bloqueo nasal, rinorrea de cualquier tipo, anterior o posterior, mucoide, en este caso porque es la viral, estamos en presencia de este esquema que nos recomienda, basado en la evidencia, de tratamiento. Obviamente no vamos a usar antibiótico porque es de origen viral, y rinovirus, adenovirus y todos los virus respiratorios que andan estacionalmente dando vueltas son los causantes. No hay por qué usar antibióticos. Sí está muy recomendado el corticoide nasal porque al disminuir la inflamación local, y en forma local precisamente, sin efectos colaterales, aumenta el barrido mucociliar, aumenta el drenaje de los senos, entonces el niño se repone mucho más rápido. No hay ninguna evidencia que el antihistamínico funcione porque no es el mecanismo alérgico en una viral, sino es un mecanismo infeccioso, inflamatorio de origen viral. Y finalmente, como dice el símbolo, un poquito ayuda el descongestivo cuando el niño está muy, muy bloqueado, o lo que es lo mismo cuando es muy pequeño, que no podemos usar descongestivos porque acelera mucho el ritmo cardíaco, usar solución fisiológica, el lavado fisiológico. Los AINES comunes y silvestres, principalmente el paracetamol o el ibuprofeno, si hay un cuadro febril dando vuelta y un malestar general en el paciente. Y la asociación esta comercial que siempre viene entre un antihistamínico, un descongestivo y un AINE. El antihistamínico, volvemos a decir que no tiene ningún sentido, pero todos los laboratorios le ponen el antihistamínico por las dudas sea alérgico, pero esta asociación de antiinflamatorio con descongestivo en muy poco periodo de tiempo puede llegar a ayudar sintomatológicamente al paciente. Recordemos siempre que se cura solo después de 7 o 8 días. Entonces, ¿cómo abordar una rinosinusitis aguda? Y bueno, el abordaje de una rinosinusitis aguda, como ustedes están viendo, es en grados. O sea, el primer grado, según EPOS, es la automedicación y el farmacéutico. Esa sería la primera línea de consulta y de batalla. Y es todo lo que les mencioné de los síntomas, de los dos síntomas, y si se suma algún tercero o cuarto, como la reducción del olfato o la falta de olfato o la presión facial durante menos de 10 días. Fíjense que el tratamiento, si bien hay muchas drogas que han sido consideradas, dice en negritas claramente evitar antibióticos, razón por la cual un descongestivo más un AINE sería lo ideal, y algún lavado nasal si el niño está muy bloqueado de su nariz. Para el médico primario de atención primaria, sea un pediatra, sea un clínico, sea un médico de familia, lo va a recibir cuando ese cuadro, ¿se acuerdan la curva?
Cuando vaya descendiendo, empieza a mantener el síntoma, se aplana o directamente tiene una reagudización, en cuyo caso está francamente indicado el uso del descongestivo local más el corticoide inhalatorio. Esto también viene con negritas. Por favor, eviten los antibióticos porque estamos hablando de cuadros exclusivamente de origen viral. Finalmente, si persiste y ya tenemos la sospecha por los síntomas que habíamos mencionado de que estemos frente a una agudización bacteriana o una contaminación bacteriana, hablamos del segundo o tercer nivel de cuidado, en donde sí hay que considerar necesariamente una antibiótico terapia basada en lo que vamos a ver a continuación, en aquella famosa tríada infernal que tiene la vía respiratoria superior, que es el neumococo, el hemófilo influenza y la moraxella catarrhalis. Si presenta algún síntoma de alarma, sin ningún lugar a dudas, las imágenes son mandatorias y acá la imagen que se recomienda es definitivamente la tomografía computada. Les dije que con respecto a los antibióticos, cuando hay una complicación bacteriana, como ustedes lo están viendo claramente aquí en el gráfico, tienen el pulgar para arriba, tienen nuestro like si quieren, y acá tienen un Marshall plot donde claramente muestra que no hay ningún antibiótico efectivo al 100%, y esto lo sabemos de memoria. Pero si tenemos esta torta donde dice que el 42% tiene neumococos, un 28% tiene hemófilo influenza y un 21% tiene moraxella catarrhalis, estamos hablando que más del 90% de estos niños están afectados por esto que se llama tríada infernal. Para la tríada infernal, lo primero que tenemos que usar es amoxi o amoxiclavulámico. En altas dosis, ¿por qué? Porque hay muchos neumococos resistentes a concentración inhibitoria mínima, razón por la cual tenemos que pensar en 40, 50 o lo que es mejor aún en un niño muy pequeño, hasta 80 miligramos por kilo por día de tratamiento con amoxicila. Si tenemos sospecha que hay un hemófilo influenza productor de beta-lactamasa, iremos con un amoxiclavulámico. Un escalón más abajo, 90% de curación, están las cefaloporinas de segunda o de tercera, el cefixime o la cefuroxima. Son un poco más difíciles de conseguir, son un poquito más caros, pero son una muy buena opción. Están ahí nomás de los antibióticos de primera elección. Y recién en una tercera línea, y esto es importante mencionarlo, está la alternativa para si estos niños son alérgicos, por ejemplo, a penicilina, que son los macrólidos, principalmente claritromicina, la clindamicina y la vieja y nunca bien ponderada trimetroprima sulfametoxazol. Ese sería el esquema hoy de primera elección para un niño en una rinosinusitis aguda bacteriana. ¿Cuándo pasamos a crónica? Y pasamos a crónica cuando, según EPOS, ustedes tienen alguno de estos tres elementos, clínicos, por imágenes o endoscópicos. Clínicamente seguimos con lo mismo, el bloqueo, congestión o nariz tapada, la descarga o rinorrea tiene que ser anterior o un goteo postnasal, un fuerte dolor facial o presión en la cabeza, la cara mejor dicho, y la reducción o pérdida del olfato, ya que la hiposmia o anosmia son síntomas clásicos y típicos de un paciente que tiene una rinosinusitis crónica. Si podemos hacer una endoscopia de ese paciente, seguramente vamos a encontrar una descarga purulenta del meato medio o una obstrucción del mismo, o la presencia de pólipos nasales que obstruyen el ostium medio. Finalmente, si tenemos la suerte y la posibilidad de hacer una tomografía computada, porque estamos hablando de crónica, nunca dije aguda, vamos a ver, como esta imagen, un buen bloqueo del complejo osteomiatal, a donde drenan todos los senos anteriores, es decir, los etmoidales anteriores, perdón, el frontal y el maxilar. Esta es una imagen típica de una aposis unciforme que está cerrando por edema e inflamación el ostium medio, razón por la cual este paciente termina en una sinusitis. Cuando hablamos de rinosinusitis crónica, tenemos que recordar que acá sí juega un rol fundamental la alergia. ¿Por qué? Porque la rinitis alérgica está íntimamente relacionada con otras enfermedades y otras comorbilidades que
en este cuadro de Jean Busquet está completamente claro, incluso cuantificado por tamaño. La asociación más alta de rinitis alérgica sigue siendo con asma, pero la que segunda más frecuente es con rinosinusitis. El 4% de los riníticos alérgicos terminan con rinosinusitis crónica. Aguda tienen un montón, no digo el 100, pero casi, mientras que la crónica se eleva a un 4%. Conjuntivitis asociada y otitis son también dos enfermedades que habitualmente vienen en este cortejo sintomático comórbido que tiene la rinitis alérgica. Eh, ¿Cómo controlamos la enfermedad crónica según EPOS? Y bueno, fíjense que obtengo el control cuando los síntomas, bloqueo nasal, rinorrea o drenaje nasal, presión facial y trastornos del olfato o del sueño, los puedo hacer desaparecer. Eso habla de una enfermedad controlada. Parcialmente controlada cuando todavía hay presente alguno de estos síntomas, o sea, o queda el drenaje o queda el bloqueo, entonces, o tengo alguna alteración del sueño, por ejemplo, que se me tapa la nariz, estoy hablando de una rinosinusitis crónica parcialmente controlada. Y sin control es cuando hay tres o más de estos ítems que les he mencionado que siguen presentándose después de uno o más tratamientos para la rinosinusitis crónica. Lamentablemente, esta columna, la 3 de no controlada, se convierte en lo que Jean Busquet denominó SCUAD. SCUAD significa en inglés Severe Chronic Upper Airway Disease, o sea, enfermedad severa de la vía respiratoria alta. ¿Por qué? Porque son pacientes que, a pesar que le dimos todo lo que dicen las guías, los corticoides inhalados, los antibióticos, los lavados, etcétera, etcétera, el paciente sigue presentando tres o más síntomas, entonces este se convierte en el no controlado. ¿Por qué se puede no controlar? Y primero porque hay una gran heterogeneidad de fenotipos, como les mencioné en rinosinusitis crónica. Si volvemos al cuadro donde hablamos del fenotipo y los endotipos, vamos a ver que cualquier cantidad de enfermedades que simulan o dan una sinusitis crónica, mejor dicho, y no lo son como primarias. Segundo, porque en algunos pacientes niños esto no es más que la punta del iceberg, un pólipo nasal que me está diciendo que atrás de esto hay un niño con una fibrosis quística, porque el corticoide oral o el corticoide por vía general a veces es la medicación de rescate porque no tenemos absolutamente otra y tampoco así llegamos a controlarlo porque necesariamente algunos pacientes necesitan de cirugía para remover la obstrucción, remover el bloqueo del ostium, por ejemplo, y poder normalizar su ventilación y drenaje. Y siempre en toda enfermedad hay necesidades insatisfechas que hoy la ciencia todavía, o la evidencia, no nos ha ayudado a desentrañar. En la fisiopatogenia distinta a la aguda, donde tenemos tres pilares, ¿se acuerdan? El papá que fumaba, el reflujo, etcétera. Acá se hace mucho más complejo porque precisamente el fenotipo y el endotipo de la rinosinusitis crónica es mucho más complicado. Podemos estar hablando de una disfunción ciliar, pero es rara, y podemos estar hablando de hongos, pero son raros por suerte, o sea, están en la base. Pero los tres de arriba, la presencia de biofilms es muy importante. Tuvimos la suerte con el grupo de trabajo acá de Sanatorio en Córdoba de publicar el primer trabajo a nivel internacional que demostró que los pólipos nasales no en su superficie, sino en sus recodos presentaban biofilms, principalmente de Staphylococcus aureus, cosa que venía a apoyar en aquel momento la teoría de Klaus-Bacher, que hablaba de que es una reacción de superantígenos la presencia de rinosinusitis crónica, principalmente la polipoidea, a la enterotoxina del Staphylococcus aureus, y finalmente la presencia de alergia. Los síntomas cardinales acá siguen siendo los mismos, nada más que de acuerdo que tenga pólipos o que no tenga pólipos
y que sea un paciente que consulta por atención primaria o al especialista, cambian un poquito. Pero si ustedes se dan cuenta en las barras son bastante parecidos y siempre el que predomina totalmente es la obstrucción o bloqueo nasal, que es la barra celeste, como ustedes están viendo que más del 90% de los pacientes la tiene presente. Los cambios en el olfato son más típicos de los pacientes que han tenido pólipos o tienen pólipos nasales o grandes obstrucciones o grandes desvíos nasales, porque obviamente no llega a impregnar el bulbo olfatorio. La descarga nasal sigue siendo muy, muy importante, por eso siempre hablamos de esos 2 o 3 síntomas cardinales, ustedes están viendo, es la barra azul bien alta, y finalmente la presión facial, fíjense, no es tan presente como otrora, en otros tiempos nos decían que los puntos dolorosos, etcétera, etcétera, no. La presión facial realmente es posiblemente de los 4 estos el síntoma menos importante. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene una rinosinusitis crónica en pediatría? Y bueno, ustedes se van a fijar que el antibiótico no tiene evidencia porque no es una enfermedad bacteriana, es una enfermedad inflamatoria. Entonces el antibiótico no es un antiinflamatorio, es precisamente una sustancia para matar bacterias. Entonces en una reutilización sí, pero en la rinosinusitis crónica clásica pediatría no deben usar antibióticos. Los corticoides nasales siguen siendo la primera opción y la mejor opción para disminuir lo que ustedes saben, la inflamación a nivel del meato medio. En algunos casos los esteroides sistémicos tienen buena indicación sencillamente porque disminuyen rápidamente este efecto de bloqueo que tenemos a nivel de los senos, de los drenajes de los senos, y se ayuda muchísimo con la irrigación o los lavados o las duchas nasales de soluciones salinas. La adenoidectomía y la cirugía endoscópica tienen su indicación precisa en muchos casos porque cuando hay bloqueo producto de una masa ocupante, muchas veces la única opción, mal que le pese a muchos colegas, es la cirugía y cambian definitivamente la calidad de vida del paciente. El algoritmo de la rinosinusitis crónica es muy parecido al que les mencioné en el agudo. O sea, empezamos con el primario, que no es más que el farmacéutico o lo que nosotros entendemos como automedicación. Solamente los lavados nasales y el corticoide inhalado. Sería ideal que no fuera por automedicación, sino que fuera recetado, ¿no es cierto? Pero bueno, como son OTC, o sea, over the counter, quiere decir que son de venta libre. Cualquier signo de alarma, como les mencioné, tiene que saltar, obviamente, directamente hacia el especialista. En una atención primaria, el lavado nasal más un corticoide que sea recetado, o sea, un corticoide que sepamos nosotros que es efectivo, que tiene pocos efectos colaterales y que bien usado va a eliminar o va a mejorar, mejor dicho, a muchísimos de estos pacientes. El segundo nivel y el tercero tienen que ver ya con la consulta con el especialista. Habrá que evaluar si es un niño la hipertrofia adenoidea y considerar la posible o no adenoidectomía, no solo como obstructiva, sino como reservorio microbiológico. Hacer imágenes es mandatorio hacer una endoscopía nasal para ver bien las estructuras, si hay algún elemento que tapone o no, o hacer directamente una tomografía nos ayudaría muchísimo. Y finalmente, si todo este cuadro persiste muchísimo tiempo, el paciente no mejora con los tratamientos convencionales como les he mencionado y hay signos francos en las imágenes de bloqueo, hay que considerar la cirugía endoscópica rinosinusal. En definitiva, para concluir, les diría que el mensaje es claro, no hay nada muy distinto en cuanto a la fisiopatogenia y con respecto a la terapéutica de la rinosinusitis crónica en pediatría con respecto a la del adulto. Obviamente siempre nuestro norte debe ser medicar para mejorar y no para generar efectos colaterales o no deseados de la medicación, y esto me refiero a los que se acostumbran a usar muchísimo corticoide por vía oral o sistémica en cada una de las reagudizaciones de estos chicos.
Si se pudiera utilizar medicación con posibilidades profilácticas, estabilizadores de membrana, como eran en nuestra época, pero el mejor estabilizador de membrana que hay hoy es el corticoide, sin duda, que no es un estabilizador de membrana, como puede ser otros, pero es una medida profiláctica porque disminuye esa constante de inflamación que tiene, por ejemplo, el alérgico, ¿de acuerdo? Evitar siempre que se pueda las medicaciones generales que no podemos controlar la concentración sanguínea, como es el uso reiterado, lo mencioné, de corticoides orales o estas medicaciones famosas inyectables de depósito, que nunca sabemos cuándo las ponemos, pero no cuándo se eliminan. Evitar los antihistamínicos de primera generación sencillamente porque aumentan de peso, aumentan la somnolencia y en muchos casos no tienen ninguna utilidad si el paciente no es francamente alérgico. Considerar fuertemente las medidas quirúrgicas, principalmente la adenoidectomía, como preventivo para rinocinositis crónica si hay bloqueo franco, un grado 4 total de obstrucción, y la cirugía dejarla como última opción principalmente en los niños que ya son más que niños adolescentes o en los adultos y cuando tenemos casos de fallos frecuentes y reiterados a los tratamientos adecuados que hemos mencionado en esta charla. Así que muchísimas gracias por la atención. Los saludo desde Córdoba, esta vista aérea de la Plaza de España, que en sus mejores épocas, cuando en septiembre empieza la floración, es un problema para muchos de los alérgicos, pero no deja de ser bella. Muchas gracias y pasen buen día. No olviden de cuidarse. Todavía estamos en plena pandemia. Saludos.